Qué alegría poder compartir con ustedes este tiempo, la palabra de Dios. Otra vez volvemos a fase 1. La verdad que, bueno, como decía Rubén, estamos en un tiempo especial, estamos en un tiempo donde nosotros realmente debemos reflejar el Evangelio. Es lo que necesita la gente, lo que necesita. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 15. Allí vamos a tener el estudio hoy. 2 Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 15. Dice la palabra de Dios: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Tremendo pasaje, hermanos. Saben, alguien escribió: somos vasos de barro para que podamos depender del poder de Dios y no del nuestro, para que podamos observar al maestro y no al siervo. Y lo que Pablo está recalcando aquí, que Dios en su gracia depositó en nosotros una joya de un valor incalculable. Dios en su gracia depositó en recipientes frágiles de barro el tesoro incalculable del Evangelio. Saben, hermanos, y hoy quiero que juntos podamos ver el obrar de nuestro Dios y que juntos podamos observar 3 cosas de este pasaje. Primero, el recipiente que Dios utiliza en el versículo 7. Después del versículo 8 al versículo 12 vamos a ver el poder sostenedor de Dios, cómo Dios sostiene ese recipiente. Y del versículo 13 al 15 vamos a ver el alcance de ese recipiente. Es tremendo, hermanos, tremendo. Vamos a leer de nuevo el versículo 7 detenidamente. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Observemos, hermanos, que el versículo 7 comienza con un pero. Él introduce un contraste, el apóstol Pablo, con el versículo anterior. El versículo 6 dice: porque Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. El versículo 6 nos describe, es una descripción del extraordinario tesoro del Evangelio, del extraordinario tesoro revelado en la gloria de Jesucristo, del mensaje de salvación y los resultados que produce, que son gloriosos y divinos, únicos, maravillosos, incalculables. Y Pablo hace un contraste con el portador del mensaje, que es un simple mortal, con el extraordinario mensaje que Dios le da. ¿Saben, hermanos? Esta diferencia es un tesoro guardado en una olla de barro común y silvestre. Eso está diciendo Pablo. Un tesoro guardado en una olla de barro común y silvestre. Recordemos, hermanos, que el poder
se encuentra en el alfarero. Ahí reside el poder y no en el barro. Dios, hermanos, en su gracia diseñó este contraste, ¿saben por qué? Para que nadie pueda cuestionar su poder, para que nadie se gloríe a sí mismo, porque la salvación es totalmente una obra de Dios, totalmente una obra de Dios. Y es interesante porque el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5, dice, para que nuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en el capítulo 3, versículo 7 de la primera epístola del apóstol Pablo dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Por eso Pablo comienza con este contraste. Nosotros tenemos este tesoro en una vasija de barro, en vasijas frágiles, para que Dios exalte su poder. Miren qué recipiente escogió el Señor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Versículo que seguramente ya lo hemos leído. Pero es bueno traer a la memoria esto. Dice el apóstol Pablo, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Hermanos, esta verdad debemos recordarla todo el tiempo de nuestro caminar por este mundo, constantemente. El soberano de los reyes de la tierra, el único Dios verdadero, el sabio Dios, depositó el tesoro extraordinario del Evangelio en nosotros, en esa clase de vasija que describe el apóstol Pablo ahí. Miren cómo el mismo apóstol Pablo se describe como vasija. En Efesios capítulo 3, versículos 7 al 9, dice, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia que me ha concedido, según la eficacia de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creado de todas las cosas. ¿Saben, hermanos? Dios podría haber utilizado personas más capacitadas. Dios podía haber utilizado personas más cultas. Dios podía haber utilizado personas de renombre. Dios en la época de Pablo podía haber usado al mejor filósofo de esa época. Incluso ahora en la actualidad, Dios puede usar lo mejor de lo mejor. Pero sin embargo, quiso depositar en cada uno de nosotros este tesoro. En cada uno de nosotros. ¿Saben? Las riquezas del Evangelio, hermanos, no se trata de nosotros. Se trata del poder de Dios soberano. Por eso es importante comprender y entender esto. Lo que el mismo apóstol Pablo decía, somos vasijas frágiles de barro en el cual el Señor depositó un tesoro extraordinario. Alguien dijo, el poder de Dios trasciende las limitaciones de las vasijas de barro. Y precisamente, dice, esas limitaciones permiten que los cristianos experimenten la más grande demostración del poder divino. Nosotros experimentamos, hermanos, los que estamos en Cristo, la más maravillosa demostración de poder de Dios. Qué bárbaro. Dios diseñó este contraste, hermanos, ¿saben para qué?
para que ninguno pueda cuestionar la fuente del Evangelio y para que ninguno pueda cuestionar la excelencia de su poder. Es solo Dios. Hermanos, cuando comprendemos que somos vasijas frágiles, también comprendemos que toda la gloria es de nuestro Dios, que nada nos pertenece, que nada nos pertenece. El Evangelio, hermanos, revela verdades profundas y el Evangelio tiene efecto eterno, tiene efectos eternos. Eso es algo maravilloso, hermanos. Es algo que no puede entrar en nuestra mente. El Evangelio nos libera del poder del pecado y de la condenación eterna. Eso es algo glorioso. Miren qué escribió el autor de Hebreos. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto sois los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular, dice, mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Él le quitó el imperio de la muerte, él venció en la cruz. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros somos portadores de ese tesoro glorioso del Evangelio. El recipiente, hermanos, que somos nosotros, debemos permanecer en santidad, debemos estar dispuestos al servicio al Señor. Cada uno de nosotros debe esforzarse por llegar a ser un instrumento de honra a Dios, santificado al Señor, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra, como Pablo le decía a Timoteo. Y como mencionamos anteriormente, hermanos, somos vasos de barro para que podamos depender del poder de Dios y no del nuestro. El único poder y la única excelencia es de parte de Dios, hermanos. ¿No te sorprende esto, hermanos? Que en medio de la debilidad, nosotros que somos tan débiles, tan frágiles, que en un abrir y cerrar de ojos podemos desaparecer, Dios en su gracia manifiesta el poder de Dios, su poder en nuestra debilidad. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 12:9, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien, dice Pablo, en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Siendo conscientes que somos débiles, hermanos, nos hace depender constantemente de Dios y nos hace entender que solamente por el poder de Dios podemos sostenernos como vasijas frágiles. Eso es algo maravilloso. Dios, hermanos, se regocija a través de vasos de barro. Hudson Taylor, el primer misionero que predicó el Evangelio en el interior de la China, solía decir lo siguiente, dice, todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles, hicieron grandes cosas para Dios, debido a que reconocieron que Él estaba con ellos. Tremendo, hermano, tremendo. Y eso es lo que debemos ser conscientes nosotros como creyentes día a día. Y ahora vamos a seguir desarrollando el pasaje. Pero en este tiempo tan especial, hermanos, sí somos débiles, pero a su vez somos fuertes. Porque tenemos un mensaje extraordinario que comunicar. Y Dios lo ha depositado en nosotros. Débiles, pero fuertes a la vez. Eso es el creyente. Débiles, pero fuertes a la vez en Dios. Y esta realidad la experimentamos cada uno de nosotros. El verdadero Hijo de Dios experimenta esta realidad todos los días de su vida, siendo conscientes que es un recipiente frágil.
Pero hay algo más que dice Pablo. ¿Por qué entonces como recipiente frágil no desaparecemos ya mismo? ¿Por qué con las presiones de este mundo no nos rompemos? ¿Por qué, siendo toda la hostilidad que vive el cristianismo en este tiempo, no nos sacaron ya? Porque somos frágiles. ¿Saben por qué? Porque el poder sostenedor de Dios es el que mantiene esa vasija. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 8, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Tremendo, hermanos. Recuerden, somos un recipiente frágil, pero ahora lo que vamos a ver es el poder sostenedor de Dios. Pablo dice afligidos. La idea de afligir es estar oprimidos, angustiados, es ser puesto en dificultades, experimentar sufrimientos. ¿Saben? El apóstol Pablo ya había mencionado sobre su aflicción en versículos anteriores. Por ejemplo, en el capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 4, miren cómo escribía Pablo. Dice, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Ahí está el apóstol Pablo, mostrando aflicción, angustia, incluso lágrimas. En el capítulo 6, versículo 4 dice, sino en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias. ¿Saben? Las aflicciones no eran un impedimento para Pablo para vivir para lo eterno, porque en la aflicción estaba su fortaleza en Dios. En la aflicción estaba su fortaleza en Dios. ¿Saben, hermano? Él dice afligidos, pero dice, pero no agobiados. Hace un contraste. Estoy sufriendo, sí, pero no estoy agobiado. La idea de estar agobiado ahí es estar en una situación sin esperanza. No estoy agobiado, no estoy en una situación sin salida, es la idea. La idea es, estoy limitado, estoy estrecho, estoy abatido, pero tengo una salida. El poder sostenedor de Dios, ese es el segundo punto, del versículo 8 al versículo 12. Y habíamos hablado de la palabra afligidos, afligidos. La idea de afligidos, como dice ahí el versículo 8, es ser oprimidos, o la idea es estar angustiado o ser puesto en dificultades o sufrimientos. Pablo menciona en versículos anteriores que él estaba pasando por sufrimientos. ¿Recuerdan? El capítulo 2 del versículo 4 de 2 Corintios dice, por la mucha aflicción, angustia del corazón, y escribí con muchas lágrimas. O sea que él estaba sufriendo. Recuerden el contexto de 2 Corintios. Pablo estaba siendo cuestionado en su liderazgo, estaba siendo cuestionado el apostolado de él. Habían entrado falsos maestros que querían dividir la iglesia, que le acusaban de que él no tenía créditos para ser apóstol, que no había una carta de recomendación. Pablo estaba sufriendo en el ministerio. Él realmente estaba afligido. Por eso dice que estaba angustiado, que estaba afligido, que escribía con muchas lágrimas. En el capítulo 6 de 2 Corintios, versículo 4, dice que él se recomienda, dice, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en las aflicciones, en privaciones, en angustias. Pero esas aflicciones que estaba viviendo el apóstol Pablo no era algo que le impedía continuar sirviendo para lo eterno. Él continuaba en el servicio porque su fortaleza estaba en Dios. En medio de la aflicción, la fortaleza de Dios lo sostenía. Por eso dice, pero no agobiados.
pero no agobiados. La idea es, no estoy en una situación sin escape, no estoy en una situación sin salida. Sí estoy puesto en estrecho, pero no estoy abatido. Pablo, a pesar de la aflicción, él comprendía que esa aflicción era algo que él podía soportar por el mismo poder de Dios. Porque así como Dios permitía la aflicción, así Dios limitaba esa aflicción. Esa aflicción tenía un término, lo que Dios determinaba. Hasta acá llegó la aflicción y ahí cortaba. Pablo era consciente de eso. No se podía acceder a lo que Dios permitiera que fuera afligido. Por eso él se sostenía. Él decía, afligido pero no agobiado. En 2 Corintios, miren el pensamiento bíblico de Pablo, cómo él tenía a Dios en el centro de su mente. En 2 Corintios 1:5 dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, o sea, estamos pasando mucha aflicción, que sobreabunde por todos lados, pero miren lo que dice, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. ¡Ja! Tremenda verdad, hermanos, tremenda verdad. A pesar de la presión que estaba experimentando el apóstol Pablo, no era un impedimento para que él mire al Señor, para que él continúe sirviendo al Señor. Dice, afligidos en todos, pero no agobiados. Dice, perplejos, pero no desesperados. Perplejos, pero no desesperados. La idea de la palabra perplejo ahí es estar desorientado, estar confundido, como que no comprende la circunstancia. ¿Saben? Esta misma idea o esta misma palabra, Pablo la utiliza en Gálatas capítulo 4, cuando habla de la iglesia ahí en Gálatas y dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy, es la misma idea, en cuanto a vosotros. Pablo no podía comprender que los hermanos ahí de Gálatas querían retroceder de su fe, o algunos habían retrocedido. No podía comprender. Se quedó como asombrado de lo que estaba pasando. Y a Pablo le asombraban las circunstancias, pero ahí dice, pero no desesperados. Venían circunstancias de repente que él no podía comprender, no podía entender, pero él no se desesperaba. Muestra otro contraste. La idea es que Pablo no se quedaba mudo frente a esta circunstancia, o no se quedaba sin palabras sobre esta circunstancia. Pablo dice que no estaba, podía estar al borde de la desesperación, pero siempre había una salida. Esa es la idea. Podemos estar al límite ahí de la desesperación, pero siempre hay una salida. ¿Por qué? Porque sin la intervención divina de Dios en el ministerio de Pablo, él ya se hubiera caído, él hubiera terminado. Si Dios no le hubiera mostrado la salida, él ya hubiera terminado. Pero sin embargo, él dice, estoy perplejo, pero no estoy desesperado, porque siempre el Señor me sostiene y me da una salida. Recuerden que estamos viendo que es el poder sostenedor de Dios. Dios lo sostenía en medio de la aflicción, por eso él decía, estoy afligido, pero no agobiado, y Dios lo sostiene aquí en el medio de su perplejidad. Dice, pero no me siento desesperado, porque Dios lo sostiene. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10, miren las circunstancias que vivía Pablo. Dice, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera. Escuchen esto, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dice, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, en quien hemos puesto, escuchen esto hermanos, nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Por eso Él podría decir, estoy
perplejo, pero no desesperado. Tremendo, hermanos. Pero sigue agregando circunstancias, perseguidos. Vuelve a decir, somos perseguidos. ¿Saben? Esa palabra perseguir es interesante porque se refiere a un ataque sistemático debido a su fe. Es muy gráfica esta palabra porque la idea es de un cazador que está yendo o que está a punto de cazar su presa. Así se sentía el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 22 al 25, el apóstol Pablo dice: pero Saulo seguía fortaleciendo y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús era el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas de día y de noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron para una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Esa era la persecución por causa de su fe. En Hechos 23:12 dice: cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. ¿Quieren saber algo más de la persecución de Pablo? Pablo fue perseguido en Atenas, en Hechos 17, en Berea fue perseguido, en Filipos fue puesto en la cárcel, en Listra lo apedrearon y lo dieron por muerto, y en Tesalónica tuvo que escapar de noche a causa de la persecución. Pero él dice algo: pero no abandonados. Pero no abandonados. ¿Se dieron cuenta que Dios permite que pasemos estas cosas? Dios permite que pasemos aflicciones. Dios permite que nos quedemos perplejos. Dios permite muchas veces persecución. Pero ninguna de estas circunstancias, por más hostiles que sean, el creyente está abandonado. La idea de abandonar es: no estoy desesperado, no estoy desolado. Acá es una afirmación. Pablo está diciendo que no importa las circunstancias que nos encontremos como creyentes, nunca vamos a estar solos. Nunca vamos a estar en una dificultad en la cual el Señor no esté al lado nuestro. Qué precioso, hermanos. El Señor a nuestro lado. ¿Saben? En Hechos 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice: al surgir un gran altercado, versículo de 10 al 11 voy a leer, de Hechos 23. El comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran y lo sacaron de a ellos de la fuerza y lo llevaron al cuartel, en medio de una oposición grande que se levantó ahí en el capítulo 23 de Hechos. Pero miren lo que dice Pablo. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. En Hechos 27, versículo 22 al 24, recuerdan cuando él iba para la cárcel, iba atravesando en una barca y se levantó una tormenta inmensa y todos decían que iban a perder la vida y incluso los soldados querían matar a los presos que estaban en ese momento. Pablo dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche, dice, estuvo en mí la presencia de un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de compadecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. En medio de esa persecución, el Señor lo acompañó constantemente. No solamente eso, en una situación desesperante, al riesgo de perder la vida, el Señor le dice: Pablo, continúa predicando el Evangelio porque esas personas se van a arrepentir. Tremendo, hermanos, tremendo. Continúa describiendo su liderazgo el apóstol Pablo. Y en el versículo 9 al final: derribados. La idea de derribar es como tumbar en una lucha libre, como que lo tiraban a Pablo.
La idea es que lo atacan con un arma y lo tiran. Es un luchador contra un contrincante que lo tiene en el suelo. Pablo se encontraba a sí mismo, se encontraba tirado en el suelo muchas veces, derrumbado por las circunstancias que vivía. Pero sin embargo dice, pero no destruidos, no arruinados, es la idea. No estamos perdidos, es la idea. Si lo pensamos en un término de, por ejemplo, de boxeo, la idea es, no estoy noqueado, pero no estoy eliminado. O sea, me pegaron un golpe fuerte, me caí, pero no me descalificaron. Esa es la idea. Él podía soportar toda esta hostilidad que estamos describiendo, porque el Señor sostiene a los suyos. Y el Señor lo sostiene. No era su propia fuerza. Eso está mostrando Pablo. No es mi propia fuerza, sino el poder de Dios. Y es algo maravilloso pensar así, hermanos. Porque él dice, derribados, pero no estoy destruido. No me sacaron de la carrera. Porque Dios no lo permite. Porque es el poder de Dios el que me sostiene. Incluso pensar de esa manera es algo tremendo, porque ni el enemigo, decía Pablo, no me puede destruir. Incluso, dice, si me quitara la vida en esta tierra. Porque el apóstol Pablo dice, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él iba a glorificar a Dios en su vida y él iba a glorificar a Dios en su muerte. Porque el poder de Dios era el que lo sostenía. El poder de Dios le permitía pasar en medio de las debilidades, pero ese poder también le permitía estar firme, porque él constantemente se identificaba con Cristo, hermanos, y Cristo era el que lo sostenía. Ese es el secreto del apóstol Pablo, podríamos decir así. Es identificarse con Cristo. Miren el versículo 10. Dice, llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Hermanos, Pablo era sostenido por el poder de Dios constantemente, pero Pablo constantemente se identificaba con Cristo. Constantemente, en todo su caminar. En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 31, dice, os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Cada día. En Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. En Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. ¿Escucharon eso? Me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Y en mi carne, contemplando lo que falta a las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Constantemente él se identificaba con el sufrimiento, porque el sufrimiento lo llevaba a identificarse con el poder de Dios que lo sostenía. No se estaba vanagloriando el apóstol Pablo. No. No se estaba diciendo qué capo que soy, cuánto soporto o cuánto estoy sufriendo. Miren, pobrecito de mí. No. Él estaba dándole la gloria a Dios por lo que estaba pasando. Él le daba la gloria a Dios en el sufrimiento, en la persecución, cuando se quedaba perplejo, cuando era derribado como casi que estaba muerto, le daba la gloria a Dios. Porque él entendía y comprendía que solo el poder de Dios lo podía sostener de esa manera. Tremenda verdad, hermanos. En Efesios 1:19 él dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Dice, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Tremendo, hermanos. Alguien escribió lo siguiente, dice, la persistencia en el sufrimiento, valiente, fiel y paciente, manifestaba el poder del Cristo vivo en su vida.
Y era lo que sucedía con el apóstol Pablo. ¿Saben, hermanos? Y es lo que debe suceder con nosotros, como creyentes. Como oraba en el principio de Rubén, la iglesia está pasando un tiempo especial. En todo el mundo. Y especialmente también aquí en Argentina. No podemos vernos, no podemos estar físicamente juntos, ya no nos podemos abrazar como antes, no podemos compartir el mate que tanto queremos compartir muchas veces. No podemos ir a visitar a hermanos a sus casas. Experimentamos aflicciones, dolor. Muchas veces nos sentimos solos incluso por los problemas que nos agobian. Muchos deben estar sin trabajo y deben estar pasando necesidad y también pasa eso. Solos, afligidos. Pero siempre, siempre, hermano, recordar que Dios te sostiene. Dios depositó en vos, en nosotros, un tesoro glorioso el cual debe resplandecer en este mundo caído. Así como Pablo veía en cada lugar, en Atenas, en Berea, en Tesalónica, en donde se encontraba, en Filipos, la oportunidad para hablar del Evangelio, bueno, nosotros tenemos esa posibilidad. En el medio de una pandemia podemos también hablar del Evangelio. En el medio de una pandemia podemos mostrar el mensaje poderoso de la cruz. Y en el medio de la pandemia nosotros como creyentes debemos reflejar ese poder de Dios que nos sostiene cada día. Era lo que el apóstol Pablo hacía. Y el apóstol Pablo tomó una determinación en su vida y decía, el versículo 11, porque nosotros que vivimos constantemente estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Es interesante porque el versículo 11 dice, porque nosotros, nos incluye aquí, hermanos, a todos los redimidos, a todos los que se arrepintieron y en su gracia acudieron a la cruz, a todos los que Dios salvó, a los creyentes, a todos nosotros, dice. Debemos vivir con una vida entregada, rendida a los pies de Cristo, para que se manifieste el poder de Cristo en nosotros. Fíjense en Colosenses 1:27, dice lo siguiente, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Tremendo, hermanos. Qué impresionante que es pensar que la marca de la autenticidad del apostolado del apóstol Pablo era el sufrimiento y su debilidad. Pero sin embargo él escribe lo siguiente. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Si tengo de qué gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. 2 Corintios capítulo 11, versículo 29 al 31. Ese escribió el apóstol Pablo. ¿En qué se gloriaba? En su debilidad. Tremendo, hermanos. Por medio de todas las experiencias que Pablo vivía cada día, él comprendía que todo eso era un proceso de santificación que estaba experimentando y que Dios cada día lo iba transformando a la imagen de Cristo. Cada día lo iba moldeando conforme a su voluntad. Y es lo que nos sucede a nosotros como creyentes. Las aflicciones, los problemas, las circunstancias que no comprendemos, las enfermedades, las hostilidades que vivimos, cada día nos va moldeando a la imagen de Cristo, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, dice, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Dios nos va transformando. Quizás no comprendemos ahora lo que nos sucede, como muchas veces le ha pasado a Pablo. Quizás no entendemos la magnitud del problema o nos cuestionamos por qué debemos pasar lo que estamos pasando. Pero recordar, hermanos, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y Dios te está sosteniendo porque sos una vasija en sus manos.
una vasija frágil, torpe, llena de luchas, rebelde. Sí, somos así. Pero Dios en su gracia nos sostiene, porque en su gracia nos salvó y nos depositó el tesoro del Evangelio. Qué precioso, hermanos. Y ahora, lo que quiero que veamos en el versículo 13 al 15, el alcance del recipiente. O sea, nosotros como vasija, ¿hasta dónde va? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el alcance de esta fe? Bueno, versículo 13 al 15 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia se está extendiendo por medio de muchos. Haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. ¿Saben, hermanos? Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que el testimonio de su fe, la fe genuina que él estaba viviendo, la fe genuina que estaban experimentando los hermanos en Corintios, tenía que impulsarle a hablar del Evangelio. Ese es el alcance de la vasija. El alcance de la vasija es una vasija predicando a otro para que sea una vasija. Esa es la idea. Por eso Pablo dice, creí, por lo tanto hablé. Pablo está citando el Salmo 116 ahí. Parte del Salmo 116, versículo 10. Y en respuesta de la angustia, él habla del Evangelio. En respuesta a la persecución, él habla del Evangelio. En respuesta a estar perplejo por las circunstancias, él continúa hablando del Evangelio. En el camino de su vida, lleva las marcas del Evangelio. Porque creí, entonces tengo que hablar. Es una necesidad que apremiaba en su corazón. Y de esa manera también le hacía entender a los lectores el sufrimiento que le estaba pasando. Los sufrimientos del versículo 8 al 12. Pablo podía hablar de sufrimiento y podía hablar de muerte porque tenía confianza en Dios, que Dios lo iba a librar, que Dios iba a abrir puertas para predicar el Evangelio, porque todo se basaba en la confianza de Dios. ¿Y cuál era la confianza que dice el apóstol Pablo ahí? Él dice, por tanto, en el versículo 14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, ¿qué va a pasar? Nos resucitará. Bendita esperanza, hermanos. Nosotros que estamos en Cristo tenemos garantizada la resurrección eterna porque Cristo ya resucitó y venció la muerte. Y nosotros como vasijas tenemos que hablar esta verdad. Tenemos que proclamar esta verdad. El apóstol Pablo, en medio de la persecución, cuando tuvo que huir de Tesalónica, en una iglesia donde él estuvo solamente 3 semanas predicando el Evangelio, y Dios dio fruto de una iglesia sólida, él escribe lo siguiente, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron con Jesús. Bendita esperanza. Muchas personas ahí en Tesalónica estaban perdiendo incluso su vida por causa del Evangelio. Y él le vuelve a escribir esto a la iglesia. Continúen hablando, vasijas, le dice Pablo, porque todos los que durmieron aquí en el mundo van a estar en la presencia del Señor y todos vamos a estar ahí. Bendita esperanza. Pablo estaba seguro de su victoria, que había una victoria final. Pablo aseguraba la victoria final y estaba seguro que esa victoria iba a glorificar a Dios. Tremendo, hermanos. Tremendo. El apóstol Pedro, también en un contexto de sufrimiento, escribe, en capítulo 5, versículo 10 de 1 Pedro. Dice, y después que hayáis padecido un poco de tiempo comparado con lo eterno. Es un poco de tiempo. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, se dieron cuenta que la meta final de Pedro y la meta final de Pablo no era su reputación, no era su popularidad, la meta era que más voces glorifiquen a Dios. Esa era la meta final.
Por eso Pablo predicaba de esa manera el Evangelio. Por eso Pedro le dice a estos hermanos que están sufriendo, continúen identificándose con Cristo. La meta es que más vasijas glorifiquen a Dios. John MacArthur dice lo siguiente: los siervos de Dios sumergen sus corazones y almas en la luz de la gloria de Dios que se refleja en el rostro de Cristo. Y eso es lo que hacía Pablo. Se sumergía en Cristo y miraba el rostro de Cristo, contemplaba su rostro y continuaba predicando el Evangelio. Creí, por lo cual hablé. Y es lo que nosotros debemos hacer. ¿Saben? Las consecuencias de esta gracia que sobreabunda, todo es para alabanza de la gloria de Dios. Todo. Dios lleva gloria en la salvación del pecador. Dios se lleva la gloria. En Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En el versículo 12 dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14 del mismo capítulo dice que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Tremendo, hermanas. El mismo apóstol Pablo decía, cuando el pecado creció, ¿qué sobreabundó? La gracia. La gracia. La gracia, hermanos. Eso dice Romanos 5:20. ¿No les asombra, hermanos, mirar a un pantallazo general el plan de Dios? Un plan maravilloso, extraordinario y lleno de gracia del Padre que nos permite a nosotros ser parte de ese plan. Él utiliza vasijas frágiles de barro para poner un tesoro incalculable, en el tesoro incalculable del Evangelio, y mediante ese tesoro nosotros podamos servir fielmente anunciando y proclamando el Evangelio del poder de Dios, porque solamente Él puede salvar de la perdición eterna. Y lo deposita en nosotros. Vasijas frágiles. ¿Cuál es el fin de todo eso? El fin de todo eso, hermanos, o el resultado de todo eso es que todos los redimidos por gracia, todos los que somos redimidos por gracia, nos encontraremos en la eternidad, allí dándole gloria a Él. Apocalipsis 5:13 dice, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, terminamos con este pasaje pensando justamente en eso. Primero, si tenemos una actitud de gratitud a Dios, y si todo el tiempo le agradecemos por la gracia de salvarnos. Él en su gracia posó sus ojos de misericordia en nosotros y corrió el velo oscuro que había en nuestro corazón para que la luz del Evangelio resplandezca en nosotros. ¿Somos agradecidos por eso día a día, hermanos? Segundo, ¿somos conscientes que el que nos sostiene es el Señor? Que por más que vos tengas un sentimiento muchas veces de soledad, o que te sientas triste, o que te sientas que, bueno, nadie me entiende, nadie me comprende, el que te sostiene es el Señor. En cada circunstancia, en aflicción, en persecución, cuando te quedas perplejo por una noticia que no comprendías, en cada caminar, en cada paso que das en este mundo caído, Dios es el que te sostiene. Y también animarnos a proclamar este tesoro que Dios depositó en nosotros, el Evangelio. Que sea un ánimo en este tiempo
donde el mundo está sufriendo por causa de su pecado. Que nosotros podamos compartirle el tesoro del cual le puede librar de la esclavitud del pecado y hacerle un hijo de Dios. Que eso nos anime, amada iglesia, a vivir conforme a su voluntad. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Y debe conmovernos el corazón, Señor. Cuánta gracia hay para mí. Tú que eres rico en misericordia, Dios, con el amor que nos has amado, nos diste vida y vida en abundancia. Y depositaste el tesoro del Evangelio en nuestras vidas, que son frágiles, débiles, para que nosotros podamos proclamar a otros el Evangelio de la gracia. Gracias porque tú nos sostienes en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de las pruebas que algunas veces parecen que nos van a aplastar. Tu poder está ahí sosteniendo a cada hijo tuyo. Tú limitas el tiempo de la prueba, tú limitas el tiempo del sufrimiento, tú limitas el tiempo de la aflicción, porque es tu poder y no nuestro, Dios, el que nos sostiene. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, cada día apasionarnos para hablar del Evangelio a otros. Te damos gracias por este tiempo. Continúa guiando la reunión, que podamos terminar exaltando tu nombre. Oramos en tu nombre y para tu gloria. Amén, Señor. Amén.